bajo su control. Me asustó ahí alguien que dijo que this meeting is being recorded. Significa que aún la ira del hombre es, en última instancia, alabará a Dios y él reprimirá el resto de las iras. Eso está en el Salmo 76, versículo 10. Significa que cada criatura en la tierra, en el cielo y en el infierno, finalmente doblará la rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así, eso aparece en Filipenses 2:10. Es un segmento bíblico, una perícopa que hemos leído bastantes veces y se usa para muchas cosas, pero empieza describiendo la transformación de Cristo, la transformación del Señor desde su naturaleza divina, la naturaleza humana y lo que pasó. Y nos lleva hasta las últimas consecuencias donde se dice que toda rodilla se doblará. Sigue en la página 141 el segundo párrafo diciendo la soberanía de Dios, lógicamente, implica su absoluta libertad para hacer todo lo que quiera hacer. Pero debo aclarar eso un momento. Dice, la soberanía de Dios no significa que Él puede hacer cualquier cosa. Y uno dice, caramba, pero no aprendí yo que Dios puede hacer cualquier cosa. Sí, pero tiene un límite así, autoimpuesto. Dice, sino que puede hacer cualquier cosa que desee hacer. Ejemplo, la soberanía de Dios y la voluntad de Dios están íntimamente ligadas. La soberanía de Dios no significa, y aquí explica lo anterior, no significa que Dios pueda mentir, pues Dios no quiere mentir. Dios es verdadero y por tanto no puede mentir, pues Él no quiere mentir. Dios no puede romper una promesa, porque romper una promesa significaría violar su naturaleza y Dios no viola y no quiere violar su naturaleza. Así que cuando uno dice que Dios puede hacer cualquier cosa, sí, Él puede hacer cualquier cosa, pero no está dispuesto a hacer cosas que sean moralmente negativas. Eso nos lo deja a nosotros. Esa falta de moralidad nos la deja a nosotros porque Él es santo, santo, santo. Dice, por lo tanto, es necio pensar que Dios pueda hacer cualquier cosa. O sea, aquí lo que Tozer nos está diciendo, invitando, es a que nosotros analicemos el término ese que utilizamos o la frase que Dios lo puede hacer todo. Si Él puede hacer todo lo que Él desea hacer, lo que Él quiere hacer. Hay cosas que Él no quiere hacer. ¿Verdad? Dice, creo que en Números, pastor, me corrige, que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Me parece que está en Números. Amén. No sé si es Números 19, pero por ahí. Así que de poder hacer, sí, claro, es Dios. De querer hacer, Dios es diferente. Vuelvo, salto a la página 142. Y dice que sus propósitos eternos no cambiarán, aunque los maestros proféticos puedan cambiar de opinión o algún teólogo contemporáneo pueda decidir qué es lo que es correcto creer. Así que en teología hay muchas cosas que se dicen, hay muchas teorías, hay muchas cosas que suponemos. Acuérdense que todo lo que nosotros discutimos en esta misma noche es lo que el Señor ha permitido que nosotros sepamos. Hay tantas otras cosas que se quedan fuera del tintero porque Dios así lo ha querido. Sabemos mucho y es decir que todavía no sabemos suficiente. Nos vamos a enterar algún día, pero no va a ser esta noche. Forma de escribir mensaje. Vamos al libro que estamos manejando. Vamos a la página inicial. Pastor, Okay. Dígame, Camilo. No, en números. no, ya, que el pastor ya puso el Números mensajito. 23-19. Yo sabía que había un Correcto. 19, pero no estaba seguro. Números 23-19. Te pusiste en silencio, Pedro. Tu micrófono está cerrado.
Qué interesante. ¿Quién lo cerró? Ok. Vamos al libro que estamos manejando y vamos a la introducción, pero no vamos a ir a todas las cosas. Vamos a empezar por el párrafo 2 de la página 33. Dice, Dios está en absoluto control sobre todas las cosas. Fue algo de lo que leímos que Tozer estaba cubriendo. Todo Él está bajo su control, dentro de Él, cautivo en Él, ¿verdad? Dentro de toda su, entre comillas, bueno, entre toda su humanidad. Ahí está cautivo todo en absoluto control. Yo le decía la semana pasada y quiero repetirlo, que hay veces que nosotros necesitamos parafrasear lo que le decimos al Señor, porque a veces decimos, Señor, toma control de las cosas. Yo preferiría decirle, Señor, mira esto y resuélvelo en tu absoluta voluntad, que se cumpla tu propósito y cosas así, porque decirle que tome control es como decirle que Él no tiene control de algo. Bueno, a esto nos referimos cuando afirmamos que Dios es soberano. La Escritura expresa que esa soberanía, la autoridad de Dios, es absoluta. Nadie la puede atacar, nadie le puede quitar, y Él va a hacer como Él entiende que debe hacer. Y aquí hay otra cita que no aparece por acá, y el Señor me la está dando ahora a la cabeza, pero dice en Éxodo capítulo 33, versículo 19, el versículo B, dice que tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Éxodo 33, 19. Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y seré clemente con quien quiera ser clemente. O sea, ¿qué más para decir de que es absoluto y de que es soberano? Dice que la Escritura expresa que esa soberanía, la autoridad de Dios es absoluta. Él no se sorprende con nada que hagamos y Él guía todo para hacer exactamente lo que Él quiere. O sea, los planes de Dios se van a cumplir de cualquier manera, de la manera que Él la tiene diseñada, de la manera que Él la diseñó desde antes de la formación de la tierra. José iba a dar tantas vueltas como las que dio. Gracias, pastor. 33, 19 y dije el 19b, la segunda parte. José iba a dar tantas vueltas después de ser vendido por los hermanos y toda esa trayectoria. Y uno puede decir que a los que aman al Señor todas las cosas operan para bien, sí, eso es cierto. Y eso a los que son llamados, sí, es cierto. Pero eso estaba ya predestinado, sí, también estaba predestinado. Y eso tenía que cumplirse de esa manera para el Señor, no tan solo ayudar a José y a su familia, sino ayudar a su pueblo escogido. Sigue el libro diciendo, Él no se sorprende con nada que hagamos y Él guía todo para hacer exactamente lo que Él quiere. Los planes de Dios son para el mundo, los planes de Dios para el mundo, perdón, no pueden ser desafiados ni evitados. Lo que Dios dice que pasará, siempre pasará. Este párrafo próximo lo encuentro que nosotros deberíamos, no tan solo la semana pasada leerla, sino que manejarlo para nosotros poder entenderlo mejor. Dice, la palabra también sostiene que los seres humanos toman decisiones reales, o sea, no decisiones manipuladas, no decisiones sacadas de la manga, decisiones reales, decisiones que tienen consecuencias. No es que nos dieron un albedrío o un libre albedrío que es condicionado a tal cosa o que no. Sí, tiene unas condiciones, claro, pero esas condiciones tienen consecuencias y por eso que dice que tomamos decisiones reales. Todos hacemos selecciones triviales y decisiones morales día con día. Y esta es la primera vez que habla de la moralidad. Y siempre me voy a escuchar decir que en la teología muchos párrafos casi seguidos y el contenido de un párrafo puede contener la palabra moral en diversas ocasiones. ¿Por qué? Porque la moralidad habla de las cosas que son éticas, de las cosas que son honestas, de las cosas que son decorosas, honradas, decentes, íntegras, rectas, puras. Y si usted mira eso, algo moral
Es una buena definición de Dios. No hay nada ni nadie que tenga una moralidad más alta que Dios. Dentro de su santidad, todo eso aplica. De hecho, cuando Pablo está hablando en Filipenses 4:10, 4:8, perdón, está hablando que uno se fije en que piense en todo aquello que es honesto, que es puro, que es agradable, que es santo, que es bueno. Eso está hablando de cosas morales. De eso es lo que el Señor nos está mandando en ese momento. Dice, aunque pareciera que la soberanía de Dios contradice nuestra habilidad de tomar decisiones relevantes, como dijimos la semana pasada y cerramos con una pregunta, si éramos títeres del Señor o no. Dice, la Biblia dice que ambas cosas son verdad. De hecho, sostiene que el plan de Dios avanza. Mirad cómo avanza el plan de Dios en cada uno de nosotros a través de las decisiones humanas. A través de las decisiones que usted y yo tomamos, avanza el plan de Dios en usted y avanza el plan de Dios en mí. Somos agentes morales que toman decisiones libres. Todo lo que hacemos es lo que queremos hacer y también somos parte del plan de Dios. Hay una manera de pensar que es un poquito fuerte, pero no deja de ser cierta. Cada vez que nosotros pecamos, conscientemente le decimos a Dios, tú no me importas. Tu ley dice esto, tus mandamientos dicen esto, pero yo voy a hacer lo contrario. Es lo que le estamos diciendo, no con palabras, pero con nuestras acciones, ¿verdad? Y yéndome un poquito al anglicismo, dice el americano que actions speak louder than words, ¿verdad? Que las acciones hablan más alto, dicen más alto, hablan más alto que nuestras palabras. Podemos decir muchas cosas y lo que hacemos tiene más fuerza, más relevancia. Dice, la relación entre el plan de Dios y las acciones humanas es un tema difícil de entender. Por eso fue la buena conversación que tuvimos la semana pasada al final. Dice, en última instancia, es un misterio y debemos aceptarlo y abrazarlo como tal. Es una verdad que es demasiado grande como para que nosotros la captemos por completo. Mira lo que estaba diciendo al principio. Hay cosas en nuestra mente infinita, nuestra mente finita, que nosotros no vamos a entender. Pero aunque puede ser difícil y confusa e incluso frustrante, esta doctrina también nos da esperanza. Es como cuando leemos el Apocalipsis, ¿no? Que debe ser un libro de esperanza y mucha gente lo toma como un libro de mucho miedo. Dios está obrando todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Podemos confiar en que ninguna de las decisiones de los seres humanos, incluso las pecaminosas, jamás detendrá a Dios de hacer el bien que siempre tuvo planeado. Hasta ahí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todos están claros? Hermano Pedro, Sí. me venía un pasaje que está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, donde se habla de la profecía de la derrota de Acab. E invitan a Micaías, el profeta, que lo tenían en la cárcel, porque no le profetizaba como el rey quería. Correcto. Y entonces ese pasaje es interesante porque, pues no sé si leerlo, es desde el versículo 19 al 23, dice así. Entonces, él dijo, hablando de Micaías, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab, hablando del rey Acab, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y salió un espíritu y se puso de delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora de aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Llama la atención que de todos modos el propósito de Dios se va a cumplir.
Él dice que él produce el querer y el hacer, ¿sí? Y si ese propósito, así como dice que hay vasos de honra, pero también hay vasos de ira que él soporta porque él no, él es demasiado santo y no de eso, pero como dice Jeremías, ¿quién va a decir que de la boca de Jehová no salió el bien y el mal? Correcto. Entonces, nosotros tenemos que entender algo, que a pesar de que somos los hijos de Dios, cualquier cosa que nos pase, Dios que está en control lo está permitiendo, ya sea para poner a prueba nuestra fe, como dice, o pasarnos por horno de aflicción o lo que sea, pero es importante que nosotros entendamos que estamos en la mano de Dios y que Él es el que hace como Él quiere. Gracias, Camilo. Eso entendiendo la soberanía, ¿verdad? El plan de Dios que estamos hablando hace un momento. Y decíamos que se va a cumplir a como sea, a como dé lugar. Y aquí Amén. tú traes un muy buen ejemplo. ¿Y quieres otro buen ejemplo? Nabucodonosor. Nabucodonosor arrasó con el pueblo judío. Y en un momento dado, el Señor le dice a Nabucodonosor, mi siervo. ¿Cómo que tu siervo? Amén. Si te llevaste a todo mi pueblo, destruiste a Jerusalén y te llevaste los platos, los utensilios, para no dejar de arrasar con todo. Y te voy a decir mi siervo, sí, eres mi siervo. ¿Por qué? Porque hay un propósito en el cual tú me vas a servir. ¿Eh? No, y hay algo también que es el epílogo de todas estas cosas que ocurrieron en el pasado, como dice el apóstol Pablo, que todas estas cosas sucedieron para ejemplo de las generaciones postreras. Correcto. O sea que eso es válido para nosotros. Seguro que sí. Edward tiene la mano levantada. Alguien tiene la mano. Edward. ¿Cómo está, hermano Pedro? Bien, gracias a Dios. Los planes del hombre no el plan de Dios. A veces hacemos decisiones sin primero consultar con Dios. Muy cierto. Muy cierto. Y entonces debemos asumir la responsabilidad de lo que nos toque luego, ¿verdad? Sí. Porque lo primero debe ser consultar con el Señor y de acuerdo a esa contestación entonces actuamos. Gracias, Edward. Muy bueno. Entonces vamos a la página 34 del libro que habla sobre la soberanía, sobre todas las cosas. Dice, Dios es soberano sobre todas las cosas. Quiero tocar varios puntos solamente para pasar luego a lo que nos dio un poquito más de trabajo la semana pasada y concluir. Dice, vamos al segundo párrafo. El primero ya prácticamente lo cubrimos. El segundo dice, no obstante, la soberanía de Dios no es solo algo externo. Él gobierna en el corazón de todo ser humano y ahí es donde quizá empiezan a complicarse todas las cosas, ¿verdad? No es que Él es soberano sobre toda su creación por fuera, las estructuras, sino que es en el corazón del hombre. Esto, por supuesto, resulta algo chocante, pero es lo que afirma, es lo que la escritura afirma. Y dice, como dice Proverbios 21, versículo 1 y casi el 2 completo, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. En todo lo que quiere, lo inclina. O sea, el rey, por ser rey, debería tomar esas decisiones absolutas y ser él quien manda y todo lo demás, pero hay una influencia directa del rey de reyes. Así que el rey depende del rey de reyes, que el rey de reyes es soberano. Dice, si bien esto se refiere a los gobernantes, sería absurdo afirmar que Dios es solo soberano en sus corazones y no en los de la gente común. Esta enseñanza se reafirma cuando Pablo expresa que el Señor encamina nuestros corazones en la santificación. Eso lo dice en un párrafo de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Este párrafo próximo lo encontré bien interesante también. Dice, además, la Biblia lleva esta enseñanza más lejos. Sostiene que Dios gobierna incluso sobre la maldad, como estaba hablando Camilo y como Edward hizo referencia. Eso podría resultarnos chocante,
Pero Jeremías, que fue la cita que hizo Camilo, que muy bien hizo, dice, pero Jeremías, me perdí. Reflexiona sobre esto al preguntar, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Pregunta. Eso está en Lamentaciones 3:37 al 39. Y se me parece a lo que le dijo Job a su esposa, me parece que es, y sigo citando de memoria, en Job capítulo 2, versículo 10. Cuando la esposa le dice, y vas a hacer, parafraseándolo, vas a seguir sirviéndole a ese Dios tuyo. O sea, mejor arrepiéntete y muérete. Y Job lo que le contesta, entre otras cosas, le dice, has hablado como mujer fatua y todas estas cosas, pero de momento le dice, ¿acaso vamos a aceptar lo bueno de Dios y lo malo de Dios no? O sea que hay algo bueno que lo tenemos que recibir, las bendiciones siempre, pero las pruebas no las vamos a recibir. Y nos está dando por sobreentendido de que existen las bendiciones como dice Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 hasta el versículo 31 más o menos, y los primeros 14 versículos son desde el 2 hasta el 14, son de bendiciones, cosas buenas, y cuando usted mira del 15 en adelante, hay más maldiciones que bendiciones, pero todas vienen del Señor. Vamos a aceptar unas cosas y otras no las vamos a aceptar. Dice, nada ocurre sin permiso de Dios. Incluso el mismo Satanás se somete en ese sentido a Dios. Y ahí tiene la prueba también en Job. Job no toca Satanás no toca a Job hasta que tiene el permiso del Señor. En dos ocasiones. Ah, Pedro, ahí Y en usted- esa parte que tú estás diciendo, vemos otro atributo que ya lo vimos anteriormente, la justicia de Dios. Dios tiene que castigar lo malo, porque su justicia se lo dice. Eso, pastor, quiere abundar un poco. No, en cuanto a lo que tú estás diciendo de que el Deuteronomio que dice está el camino del bien y el camino del mal, o sea, cuando tomamos el camino del mal o el camino de la desobediencia, vamos a recibir las consecuencias y eso ahí muestra ese atributo de Dios, la justicia de Dios, Dios es justo. Él tiene que dar al mal el pago al malo y al bueno el pago al bueno. Claro. Máxime cuando nos está dando las opciones Ujú. y somos nosotros los que decidimos. Entonces me quedé diciendo que incluso el mismo Satanás se somete en ese sentido. Dice que el diablo del mundo es el diablo de Dios, por la creación, ¿no? Dice, por supuesto, la escritura afirma que él no es culpable en ningún sentido por el pecado, lo dice Santiago, primero capítulo 1, versículo 13, por nuestras concupiscencias, ¿no? Pero el mal no es una bestia que se le salió de control a Dios. Él es soberano sobre todo bien y sobre todo mal. Nos dio la capacidad, nos dio la inteligencia y nos dio lo que vamos a mirar luego, que es el libre albedrío, para que nosotros veamos que esas cosas no se le escaparon a Dios, esa bestia no se le escapó, nosotros no le escapamos por debajo de la mesa. Dice entonces, hasta aquí lo que hemos cubierto sobre soberanía. ¿Alguna duda, algún comentario? Para entrar entonces en la humanidad es responsable de sus decisiones. Voy a ir a mitad del párrafo primero. Dice, la escritura afirma que sí somos seres con voluntad propia y por lo tanto responsables ante Dios. Internalice eso. Afirma que sí somos seres con voluntad propia. O sea, Dios no hizo títeres, puppets. Nos hizo a igualdad y semejanza. Y a igualdad y semejanza nos hizo, como dice la escritura, ¿verdad? Como es Él en su forma, con voluntad propia. Por lo tanto, vamos a ser responsables de nuestras decisiones. Fíjate que si me adelanto, no me acuerdo, pero a nosotros nos van a juzgar. Y vamos a ser juzgados no porque vayamos a perder la salvación. Nos van a juzgar por las obras que hemos hecho, aquellas que fueron hechas para nosotros desde antes de la fundación de la tierra. Como dice Efesios
2:10. Claro, no tenemos nada que gloriarnos, nada de eso. La salvación se nos dio, la justificación se nos dio. Pero así se nos dieron las obras también para que nosotros las ejecutemos. Así que por esas cosas vamos a tener que estar delante del Señor. Dice, la soberanía de Dios no niega que seamos seres que toman decisiones conscientes y que tienen consecuencias. Todo lo que hacemos en esta tierra tiene un impacto en nuestra vida actual y en nuestra vida eterna. Eso es parte de lo que nosotros debemos internalizar. Sí tenemos libre albedrío, sí tenemos una manera de nosotros poder pensar, sí tenemos unas guías. Y para aquel que es inconverso, esas decisiones que se tomen hoy, esas decisiones, malas decisiones que se tomen hoy, la consecuencia va a ser nefasta en la eternidad. Y para nosotros, que no hagamos las buenas obras que tenemos, que han sido predestinadas para nosotros, vamos a tener que rendir cuentas también. O sea, como quiera, debemos seguir el plan de Dios. Se nos dio el guía, se nos dio el manual. Como digo bromeando, en Puerto Rico el manual dicen el manual del conductor, el librito ese que uno usa para ir al examen de manejar. Pues se nos dio el manual. Usualmente lo tenemos en libros negros. Sí, vamos a seguirlo. Sigue el segundo párrafo diciendo, la Biblia afirma que todos seremos juzgados al morir. Eso dice Hebreos 9:27, dice que el hombre morirá una vez y ahí enfrentará un juicio. Dice, allí Dios juzgará a todo ser humano, como dice Isaías 66:16. Aquí es importante reconocer que la palabra lo describe como un juez justo. Fíjate que pasa de ser, si vamos a ser juzgados, es porque hay alguien que va a ser un juez. Y en este caso va a ser el mismo Dios, va a ser un juez justo, como le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 8. Él no juzga a la ligera, ni permite que nadie se salga con la suya, como dice Números, capítulo 14, versículo 18, la segunda parte. El último párrafo, pero en la última oración de ese párrafo dice, pero la realidad es contraria, todos somos culpables. Culpables. Bueno, déjeme no cortar el hilo. Vamos a seguir donde está el 18b. Él se toma su justicia tan en serio que para ofrecernos perdón dio la vida de su Hijo en nuestro lugar. Romanos 3:26. Dice, entonces, si su soberanía nos hiciera libres de culpa, si nadie tuviese que pagar absolutamente nada, Él no ejercería ninguna clase de condenación contra nosotros. Esa es una de las razones de que la gente, para uno combatir a la gente que dice que Juan 3:16 no es al grupo de predestinados, sino que el Señor vino para librar a todo el mundo, que Él murió por todos. Si murió por todos, ¿por qué hay infierno? ¿Por qué unos van al cielo y otros irían al infierno? Porque a la larga, si murió por el pecado de cada uno de nosotros, no importa qué tipo de pecado, no tiene que haber culpabilidad, no tiene que haber sentencia, no tiene que haber un juez justo, no tenemos que ser juzgados. Sigo leyendo. Dice, entonces, si su soberanía nos hiciera libre de culpa, Él no ejercería ninguna clase de condenación contra nosotros. Pero la realidad es contraria. Todos, absolutamente todos, somos culpables ante Él. Y por esa razón nos condena justamente, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gracia del Señor, ¿verdad? Más adelante hay otra todavía que es más significante. Dice, pero ¿qué tan libres somos? La Biblia expresa que de nacimiento tenemos un problema. Fíjate lo que dije, de nacimiento tenemos un problema en nuestro corazón y todos nos hemos desviado. Eso lo dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Y quiero darle un vistazo por encima. Y es cuando esa cita la hace, todo el mundo dice, Pablo dijo, yo digo, David dijo, porque está en el Salmo 14 y el Salmo 53. Dice, y
¿Y qué no decir? Capítulo 3, versículo 8, ¿verdad? Dijimos, del 10 al 8, perdón, del 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y eso somos nosotros, de nacimiento venimos así, de fábrica, únicamente por gracia, únicamente por la justificación, nosotros tenemos el perdón de Dios. Dice, esto se debe al pecado de Adán y Eva que corrompió toda la creación y evitó que viviéramos en justicia como Dios hubiese querido, como dice Romanos 5:12. Debido a eso es imposible dejar el pecado en nuestras fuerzas, así que nuestra libertad está condicionada a nuestro estado interno. Somos pecadores, como dice Romanos 3:10, somos pecadores. Y aunque no es lo único que hacemos, no podemos dejar de pecar en nuestras fuerzas. Así que debemos entender nuestra naturaleza y la batalla que tenemos con nuestra naturaleza. Hasta aquí. Perdón, Pedro, yo pienso que ahora debo de hacer comentario Sí, que sí, sí, lo estaba la dejando para semana usted. pasada a mí se me había quedado, porque sucedió que se entendió, algunas personas trataron de entender esto como que Dios creó títeres y que Él nos lleva a nosotros a pecar o a hacer cierta cosa. Pero tú ya citaste a Santiago, capítulo 1, donde habla que Dios no puede ser tentado. Y debemos de entender una cosa, que hay diferencia entre las tentaciones y la prueba. Las tentaciones, amados hermanos, las tentaciones tienen como objetivo interferir con la voluntad de Dios y su plan en nuestra vida. O sea, entonces Dios no puede él mismo tentar contra su propia voluntad. Entonces, el resultado de la prueba, o sea, ¿cuál es el objetivo de la prueba? Donde difiere de la tentación, la prueba tiene como objetivo perfeccionar la voluntad de Dios en nosotros para cumplir su propósito. Son dos cosas diferentes. Dios no nos pone a nosotros, Dios no nos lleva a la tentación, porque Él no puede atentar contra su propia voluntad. Ese era el comentario que me vino a la semana pasada, debido a que como que hay personas que pueden entender que Dios no empuja a la tentación. Es Y muy hay bueno. y alguien por ahí muy famoso hace un tiempo dijo, Dios no juega a los dados. Eso es así. No hay nada de causalidades en él. Este último párrafo de la página 35 es crucial, es importante entenderlo. Dice, ahí es donde llega Jesús. Él trajo lo que nos haría libres, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Por su obra y al tener fe en el Evangelio, Él nos da la libertad de vivir una nueva vida en amor. Eso dice Gálatas capítulo 5, versículo 1 y el versículo 13. Es entonces, y esta oración, hablando del libre albedrío, es decisiva para entenderlo bien. Es entonces cuando nuestras decisiones pueden ser más que simplemente las obras de la carne o actuamos mal, ¿verdad? Y obedecemos y lo que damos son obras de la carne, y usted las conoce, todas las 12 o 10, de 12 a 19 por ahí que menciona. Dice en Gálatas, del capítulo 5, versículo 19 al 21, y convertirse, o se pueden cambiar en obras de la carne a convertirse en obras del fruto del Espíritu. En Gálatas 5, versículos 22 al 23. Cuando somos vivificados por Dios, cuando Dios nos da vida, cuando el Señor entra en nuestro corazón, nuestras decisiones se convierten en una verdadera libertad. Aquí hay libre albedrío de verdad. O sea, decía la semana pasada, yo usé el término en inglés, guardrails. Se me olvidó otra vez. Pero son guardrails donde nosotros nos podemos apoyar, donde los niños se apoyan, las barandas. Eso es lo que nos da a nosotros la oportunidad, nos da el libre albedrío
dirigido por Dios, utilizando esos guardrails. ¿Cuáles son esas barandas que nos da? Nos da su libertad, nos da su voluntad, nos da sus obras, o sea, aquellas obras que nosotros podemos hacer, que lo glorifican a Él, que nos vivifican a nosotros y lo glorifican a Él. Sigue diciendo, no la pasada libertad engañosa donde nos esclavizamos a nuestros deseos, que es el libertinaje, o a una ley que en realidad no podíamos cumplir, que lo podemos llamar legalismo. Cristo nos da la libertad de cumplir su voluntad tal como está revelada en las Escrituras. O sea, cuando cumplimos la voluntad de Dios, entonces estamos actuando con el libre albedrío. Con esas barandas al lado que lo que nos hacen es darnos fortaleza, porque nos dicen que estamos actuando dentro de un margen que es el que Dios quiere que actuemos. Eso lo podríamos decir hasta cierto punto. Una locura de mi parte, podríamos llamarlo como la puerta estrecha. Ese ancho solamente que lo maneja la voluntad de Dios. Por primera vez vamos a tocar la página 36. Dice, en resumen, Dios es totalmente soberano y al mismo tiempo nosotros somos verdaderamente libres. Definitivamente, como lo acabamos de explicar en este momento. Como agentes que toman decisiones conscientes, Dios nos juzgará a cada uno conforme a lo que hicimos, ¿verdad? Lo discutimos hace un ratito. Él sabe que eso significa nuestra condenación y por eso envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Ya nosotros, de nuestra parte, nosotros no debemos preocuparnos por nuestra salvación, pero sí tenemos que enfrentarnos para defender por nuestras obras. Dice, cuando ponemos nuestra fe en Él, Dios trae a nosotros una verdadera libertad. Leo nuevamente, cuando ponemos nuestra fe en Él, Dios trae a nosotros una verdadera libertad. Al darnos nueva vida, Dios ya no solo encamina nuestro pecado para cumplir su plan soberano, sino que ahora obra el bien que desea a través de las decisiones transformadas y voluntarias de sus hijos. Ya nuestra mentalidad es otra. Ya nosotros no estamos para hacer el mal. Nosotros estamos para hacer el bien constantemente. Nos llamamos cristianos, queremos entonces ponernos a vivir como Cristo vivió, ¿no? Queremos seguir sus huellas, no las huellas de cualquier otro ente o cualquier otra cosa. Dice, la Biblia nos muestra el perfecto ejemplo de cómo el plan de Dios, 1, y las acciones humanas, 2, coexisten en el mundo. Y hace 2 puntos, la muerte de Jesús. O sea, el plan de Dios y las acciones humanas son 2 cosas que coexisten en el mundo. Y el ejemplo más grande de esas 2 acciones coexistiendo son la muerte de Jesús. Pregunta, ¿la cruz fue un evento que ocurrió por las acciones pecaminosas de algunos hombres? Otra pregunta, ¿fue algo que Dios planeó para salvar a la humanidad? La respuesta de ambas es sí. El evento más importante de la historia ocurrió por el plan de Dios y por las acciones humanas. Vamos a leer los siguientes versículos de la Escritura. Y aquí está Hechos, capítulo 2, versículos 22 y 23, y Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28. Dicen los primeros, varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillosas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Segunda cita. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Primera pregunta. ¿Quién entregó a Jesús Nazareno a la muerte?
¿Algún voluntario? Bueno, diríamos nosotros, bueno, los romanos, ¿verdad? Esa puede ser una contestación. ¿Alguien más? Es que yendo más profundamente, como dice lo que acabas de leer, el consejo de Dios ya había determinado que lo que iba a pasar, iba a pasar. Dios, Porque Dios fue el que puso el querer y el hacer en los corazones de esas personas, que Entonces, eran ¿quién instrumentos entregó a Jesús Nazareno a la muerte? Dios. 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 Todo un plan. Un plan preconcebido de antes de la fundación del mundo para Así es. resolver un problema del hombre. Pero el plan ya estaba hecho. Segunda pregunta. ¿Quiénes crucificaron a Jesús Nazareno? Bueno, ahí habla de ese par de niños, Herodes y Caifás y los gentiles. Correcto. Y si miras el párrafo Judíos anterior, y dice el gentiles. consejo. ¿Perdón? Cuando yo hablamos de Camilo, judíos y gentiles, ahí estamos todos representados. Todos. Sí, señor. Y en el párrafo anterior, en la primera cita, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, prendisteis y matasteis. Así que crucificándole. Tercera pregunta. ¿Por qué los judíos y gentiles crucificaron a Jesús? Bueno, como dicen por ahí, sin querer queriendo. Porque por el, No, para que se para cumpliera cumplir lo el que se plan de haya Dios de redención. determinado, para cumplir lo que se haya ya determinado. Exacto. Para cumplir un plan. Para cumplir un plan que estaba predeterminado. ¿Por qué Dios entregó a Jesús a ser crucificado? Era la única forma, ese sacrificio vicario de Jesús, era el sacrificio de sangre, de la sangre pura de Jesús, era la única forma de hacerlo. Para lograr qué? El plan de redención. El plan de redención. Y la salvación de los hombres, ¿verdad? El plan de redención. Dice, ¿qué triunfó en la crucifixión? ¿La maldad humana, deshacerse de él, o el bien divino, la salvación a la humanidad? Lo segundo. Lo segundo. Dice el último párrafo, gracias Gilberto. Dice, la muerte de Jesús fue planeada por Dios, para, y aquí está el propósito, salvar a los pecadores. Pero Jesús fue asesinado por personas que querían su muerte. Aquí están las contestaciones. Ellos fueron responsables por sus acciones, aunque fueron parte del plan de Dios. El Señor encaminó sus pecados para el mayor bien de la historia. Él convierte toda maldad en un bien mayor para su pueblo. Romanos 8:28. Todos sabemos que los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Eso es a los que son llamados. Llamados a su propósito. Página 38 dice conexión con Cristo, porque tenemos que buscar, y dije tenemos, que es un verbo que a mí no me gusta utilizar en mi vida personal, pero debemos utilizarlo. Debemos buscar esa conexión, porque la Biblia es Cristo, es la historia de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que Él es el protagonista, pues de alguna manera toda esta lectura nos debe reflejar a Él, nos debe llevar a Él. Dice Jesús y la soberanía de Dios. Jesús murió por el plan de Dios que los pecadores realizaron voluntariamente. La página 39, el versículo que debemos memorizar toda la semana hay uno. Es Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso tiene tanto poder. Esa frase, ese versículo, hay tanto que te queda desenredar. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Wow. Página 40. Estudio personal. Creo que esta vez no es tan personal y podemos hacerlo en grupo. Dice, una de las objeciones más obvias a la soberanía de Dios es la responsabilidad por nuestro pecado.
¿Oyeron esto? Una de las objeciones más obvias, objeciones a la soberanía de Dios, es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad por nuestro pecado, o sea, asumir la responsabilidad de nuestro pecado. En cierto sentido, pone en palabras esta problemática. En palabras esta problemática. ¿Cuál es la problemática? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido, su voluntad? Eso está en Romanos capítulo 9, versículo 19. Eso es cuando en estos capítulos de Romanos, desde el capítulo 9 al capítulo 11, en teología mucha gente lo conoce como la cadena de Israel, cuando Pablo le habla estrictamente al pueblo judío y le está hablando a su sangre, y en ese capítulo le está diciendo casi aquello como caramba, quiero cortarme las venas. ¿Sabe? Nosotros rechazamos al Señor, nosotros rechazamos los profetas, nosotros rechazamos todo. Es un lamento grande de Pablo. Y le está diciendo, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Es decir, si Él es soberano sobre todo, incluyendo la maldad, ¿cómo puede hacernos responsables por nuestros pecados? ¿Acaso no es parte de su plan y solo estamos siguiendo el guión que Él ya trazó? Santiago en su epístola nos ayuda a contestar esta pregunta. Y esto abunda en lo que el pastor, en la muy buena reflexión que el pastor trajo sobre la tentación. Dice, bienaventurado, esto es capítulo 1 de Santiago, versículos 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, importante, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Dios nos hace pecar o nos anima a hacerlo? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. ¿Qué significa concupiscencia? Dice, lee como otras versiones de la Biblia traducen el versículo 14. Araceli, yo creo que tú tenías unas definiciones por ahí, ¿no? ¿O no las tienes a la mano? Vamos a buscar Santiago. Santiago 1. Versículo 14. Y dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso es Reina Valera, 1960. Dice la traducción al lenguaje actual. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos, o sea, concupiscencia lo traduce por nuestros propios deseos, los que nos arrastran y dominan. Nos dice la Nueva Biblia de las Américas, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. O sea, concupiscencia lo traduce como propia pasión. También se puede decir deseos desordenados. La Nueva Traducción Viviente dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y por último, les voy a dar la Nueva Versión Internacional, que dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, concupiscencias, lo arrastran y seducen. Deseo de pecar. Correcto.
actos pecaminosos. Dice la pregunta número 4, ¿quién es responsable por la muerte que genera el pecado? Perdón, Pedro, ¿tú me Dígame. escuchas? Sí. Parece que cuando yo estuve dando las definiciones no me escucharon. Yo tenía, No se escuchaba. por error, tenía el micrófono apagado. Yep. Entonces yo estaba hablando y hablando y cuando me di cuenta que tú fuiste a buscar las versiones, dije, wow, no me escucharon. No te preocupes, ya se Pero cubrió. déjame responder esta que tú dices, que tú está, la número 4. La número 4, ¿quién es responsable por la muerte que genera el pecado? Nosotros somos responsables por nuestro pecado. Definitivamente. Porque dice, nadie es poseído por Dios para pecar. Por el contrario, nuestro pecado surge de nuestras pasiones. Es correcto. Okay. Pero vamos a tener que ponerle a hablar un poquito más para que pueda manejar el micrófono y el video y todo lo demás. Ya, yo lo sé manejar. Dice, ¿qué promete Dios a quienes salgan victoriosos de la tentación? ¿Puedo contestar? Sí, puede. Ok, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Gracias, esa es la contestación. Ok. Dice el próximo párrafo, nosotros somos responsables por nuestro pecado. Contestación, nadie es poseído por Dios para pecar. Por el contrario, nuestro pecado surge de nuestras pasiones, como lo dicen otras definiciones, ¿verdad? Dios, en lugar, definición en vez de concupiscencia, de nuestras pasiones. Dios, en lugar de inclinarnos hacia el pecado, nos anima a dejarlo y nos da el poder para hacerlo. Él nos da toda buena dádiva y todo don perfecto. Eso es Santiago capítulo 1, versículo 17, para abandonar el pecado. Él nos transforma por medio de la palabra de verdad, que eso es Santiago capítulo 1, versículo 18. Segundo estudio personal. Dice, uno de los dones más descuidados por muchos es la oración. Esto, para muchos, se debe a una mala comprensión de la soberanía de Dios. Y piensa alguna gente, ¿acaso tiene sentido pedir algo si Dios ya lo tiene todo planeado? Nuestras acciones realmente tienen un efecto en lo que ocurre. Pregunta, ¿verdad? Eso, nuestras acciones, ¿tienen realmente un efecto en lo que ocurre o simplemente peticiones vacías? Ya que Dios hará su voluntad y solo su voluntad. Algunos pasajes de la Escritura nos guiarán para responder estas preguntas y estos son los pasajes. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Eso es Isaías 14:24. El 27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dice Santiago 4, 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. ¿Quién determina todo lo que va a suceder? Dios está en Dios. control de todo. Exacto. ¿Cuáles son las dos razones que Santiago nos da sobre por qué a veces no tenemos lo que deseamos? Porque no sabemos cómo pedir. Esa es una. Pedimos mal. Pedimos Exacto. mal, uno, y pedimos para nuestro propio bien, ¿verdad? Deseos y deleites. Primero pedimos sin fe y luego si pedimos, entonces pedimos mal. Termina con un párrafo, una pregunta, dice, ¿cómo es posible que la Biblia afirme ambas cosas? La única explicación es que Dios, dentro de su decreto eterno, ha determinado que Él hará algunas cosas como respuesta a nuestras oraciones. Su soberanía
no limita la efectividad de nuestra oración. Por el contrario, el Dios soberano ha querido hacernos parte de su plan de una manera muy real. Él ha incluido nuestras peticiones en su plan eterno y sorprendentemente hay cosas que no ocurrirán hasta que roguemos en oración. Solo hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Pedir conforme a su voluntad. Si rogamos con un corazón sumiso, podemos confiar en que Él nos escuchará y responderá a nuestras oraciones. Pedro, yo voy a agregar una cosita ahí, es que todo eso, lo que has hablado, es el conocimiento mismo de la palabra. ¿Cómo nos hace libre? Cuando conocemos esa palabra. Cuando sabemos cómo pedir, cuando conocemos su voluntad en la misma palabra. Y guiados por ella es que nosotros sabemos cómo llegar hasta Él en oración, en esa petición, conforme a como Él lo describe en su palabra. Por eso es tan importante, como hemos venido orando últimamente, que de acuerdo a los versículos que se están leyendo, guiados por esa palabra y en el Espíritu vamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Él ya lo tiene todo en control, Él ya sabe qué va a pasar, pero quiere que nosotros lleguemos a Él en petición y en oración de acuerdo a esa voluntad que ya conocemos cuando estudiamos su palabra y cuando nos acercamos a Él por medio de eso. Muy buen comentario, Luzma, gracias. ¿Alguien más? Pastor. Todo suyo, 8:19. Amén, amén, amén. Muchas gracias a los hermanos que verdaderamente esta noche hubo participación muy buena. Varios participaron. La siguiente semana, ¿verdad? Continuamos con la próxima sesión, que es la 4. Y como diría mi hermano, le toca a Miguelito la próxima semana. La sesión 4. Recordándole que domingo pues nos vemos en persona, en el mismo lugar, a la misma hora, con corazones dispuestos a adorar al Señor y corazones abiertos para recibir su sabio y divino consejo. Así que en esta noche le voy a pedir a nuestro hermano Camilo que nos pide en oración. Gracias, pastor. Bendito Padre.